años, un momentito, 60 años en esta semana, entonces realmente estamos de fiesta en CETIS Universidad, estamos de plácemes, por lo tanto en el marco del 60 aniversario de la institución y en nombre de la Escuela de Derecho de CETIS Universidad Campus Mexicali, pues les queremos dar la más cordial bienvenida, tanto a nuestra comunidad estudiantil y docente como a los miembros de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa que hoy nos acompañan del capítulo de Baja California, que se están conectando todos vía Zoom. Mi nombre, como muchos ya saben, es Bianca Barceló, soy la directora de la Escuela de Derecho de CETIS Universidad y les extiendo la más cordial bienvenida esta tarde. El día de hoy estamos, como ya platicamos, de plácemes porque contamos con la presencia del doctor Salvador Leaños Flores, quien nos impartirá el interesante tema la ética como responsabilidad profesional. A continuación, cederé la palabra al maestro Javier Sánchez Pérez, quien, como ustedes ya saben, es presidente del Consejo Directivo de ANADE Capítulo Baja California por el periodo 2021-2022 y tendrá bien leer la semblanza del doctor Leaños Flores y dirigirnos unas palabras. Maestra Bianca, muchas gracias. Muchas felicidades a CETIS Universidad por este aniversario. Hemos visto que han tenido varias pláticas en honor a los 60 años de CETIS. Hemos estado conectados ahí también vía redes sociales, así que muchas felicitaciones a todo el CETIS y a todo su personal, incluyendo a todos sus directivos, ¿no? También quiero agradecer la presencia de CETIS y sus alumnados que el día de hoy nos hacen el honor de acompañarnos y compartir esta plática junto con ANADE Baja California. E igual agradecer a todos los anadistas que día con día nos acompañan, semana tras semana hemos estado teniendo sesiones lo más que se puede para poder nutrirnos en materia jurídica, ética y de tecnología, y agradecer que nos hayan seguido acompañando y seguiremos así hasta terminar, Dios quiera, este año y continuar con mayor empeño el próximo año, ¿no? El día de hoy nos acompaña el doctor Salvador Leaños Flores, estudios profesionales con lo que cuenta el doctor, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, estudios de posgrado con especialidad en Filosofía y Lógica, maestría en Tecnología Instruccional por la Universidad de Houston, Clear Lake, maestría en Finanzas por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior por la Universidad Anáhuac del Norte. En cuanto a actividades profesionales, profesor durante 20 años en las maestrías de Comunicación, Opinión Pública, Medios y Publicidad, Mercadotecnia y Creación de Publicitaria a nivel licenciatura y Metodología de la Investigación, Seminario de Investigación, Ética, Habilidades Directivas y Metodología Avanzada de las Ciencias a nivel maestría y doctorado, desarrollo e impartición de cursos sobre tecnología educativa a participantes de universidades del norte del país, ponente de diversos temas de finanzas, ética, educación, liderazgo y otros temas empresariales. Ha publicado los libros Mi Camino a Talpa y México, Obstáculos hacia la Grandeza. También Ética de lo Fiscal y su aplicación práctica en autoridad. Productor, conductor del programa radiofónico Conexión Social, producido por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Jurado del Premio Anual FIMPES de Investigación de 2009 a 2016. En cuanto a experiencia profesional, jefe de promoción para México, Centro y Sudamérica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, director de Mercadotecnia en la Universidad de la Comunidad, director de la Universidad de la Comunidad en la ciudad de Tijuana, Baja California, asesor de capacitación en laboratorios PISA, director regional de Wall Street Institute, asesor en dirección de negocios para micros y pequeñas empresas, director del Instituto de Especialización para Ejecutivos Plantel Guadalajara, director general del Instituto de Especialización para Ejecutivos a nivel nacional. Actualmente rector del Instituto de Especialización para Ejecutivos SC. Doctor Salvador Leaños, le cedo el micrófono y es un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, estimado Javier, muchas gracias, Bianca, y muchas gracias a todos por la gentileza de conectarse. Pues enhorabuena al CETIS por estos 60 años de una fructífera labor, ¿no? en el ámbito educativo. Y pues bueno, vamos a platicar esta tarde de un tema, decía ahorita Mayra,
que es medio filosófico. Bueno, es un poco, ¿verdad? Porque la ética es parte de... Pero déjenme, antes de empezar con temas de filosofía, déjenme platicarles un poquito de un personaje muy especial que vive hacia finales de la Edad Media y seguramente todos lo conocemos, se llama Dante Alighieri. Dante Alighieri, más allá de ser un gran literato, es un artista en todos los sentidos de la palabra, ¿verdad? Porque seguramente, digo, tuvo algunas obras menores, pero la más importante, evidentemente, que realmente se llamó la comedia, él la bautiza como la comedia, porque acuérdense que en aquel entonces, en la épica griega, solo hay tragedia y comedia, o sea, la tragedia es aquella que termina con muertes y cosas tristes, y la comedia no es que nos hiciera reír, simple y sencillamente es que tenía finales, pues, no tan tristes, ¿verdad? Medio felices, diríamos, ¿no? Petrarca, Boccaccio, que son sus biógrafos, cuando leen aquello dicen, caray, esto no lo pudo haber escrito un humano, o sea, solo pudo haber sido por inspiración divina, entonces le pusieron la divina, ellos fueron los que le pusieron la palabra la divina comedia. Pero la divina comedia, dijéramos, es una métrica matemática, o sea, más allá del arte, es un juego perfecto con el número 3. Es decir, tiene 3 partes, ¿no? El infierno, el purgatorio y el paraíso, y cada una de las 3 partes está compuesta por 33 cantos. Por eso cuando muere Dante, pues resulta que un canto estaba, pues sentían ellos que se les había quedado corto, ¿cierto? Entonces alguien dijo, oye, no puede ser, esto es perfecto hasta en el número, tenemos que encontrarlos, deben de estar por aquí, y evidentemente encontraron los últimos cantos del paraíso, porque era perfecta esta obra, ¿no? Bueno, ¿y por qué quise empezar hablando un poquito de la Divina Comedia de Dante? Bueno, porque yo quiero esta charla, platicarla un poco con algunos cuentos y demás, pero la dividí en partes de 3, ¿no? En partes de 3 y ahorita les voy a explicar por qué, digo, más allá de que me guste mucho Dante Alighieri y demás. Entonces, fíjense, nuestros primeros 3 temas, o nuestros 3 primeros conceptos que yo quisiera que tocáramos en el tema de la ética, el primero es el que dijo Mayra, que es una parte de la filosofía. Oye, caray, es que la ética a veces es un tanto árida, como es un asunto de filosofía, y toda la filosofía, ya sabes, bueno, resulta que la filosofía se divide a la vez en 3 tipos de filosofía. Hay una filosofía que es la más elevada, ¿no? La filosofía se le llama teórica, y esta abarca una disciplina que es la metafísica. La metafísica, palabra que inventó Aristóteles, o más bien Andrónico de Rodas, al revisar las obras de Aristóteles, es lo que no se puede tocar, ¿verdad? Es todo aquello como nuestros sentimientos, como varias cuestiones que no están en el mundo físico. Entonces, la metafísica es así como esa cuestión de gran calado. Ahorita veremos por qué. Pero luego, después de la filosofía práctica, está la filosofía de la naturaleza, que a su vez se subdivide en 3. ¿Cuáles son? La estética, la belleza. ¿Qué es la belleza? Cuando vemos a una persona bella, cuando vemos un paisaje bello, o sea, ¿qué es en sí la belleza y cómo la percibimos? Es la estética. Y luego está la epistemología, cómo conocemos, ¿verdad? Ahora en ciencia la conocemos como la ciencia de la ciencia o la validez de la ciencia. Y luego está la antropología filosófica. ¿Qué o quién es el hombre? ¿Qué soy yo? Bueno, y la tercera es la filosofía práctica. Entonces, esta es una filosofía que ponemos en práctica todos los días, y esta también abarca 3 disciplinas. La primera es la ética que tiene que ver con las conductas humanas, ¿cierto? Y aunque usted no lo crea, la política es una parte de la filosofía práctica, y también la lógica, ¿cierto? La política, nada más que la política, entiéndase la política como el arte del bien común, esta que definieron los griegos, ¿no? Viene de la polis griega, que se autogobernaba, entonces la política se entendía como el arte del bien común. Después de Maquiavelo es cuando la política se considera como el arte de conservar el poder a cualquier costo, y entonces se prostituye un poco y la tenemos ya muy mal posicionada, ¿no? Se acordarán que por ahí en una de las historietas de Mafalda, ahora que el año pasado falleció Quino, el creador, Mafalda tiene un compañerito que es muy malo para la escuela, ¿se acuerdan? Se llama Manolito, es una especie como de gallego, y entonces un día la maestra le preguntó, oye, dime una palabra que empiece con P. Y Mafalda piensa, híjole, este es capaz de decir esa palabrota horrible que empieza con P y termina con A. Y dijo Manolito, política. Y dijo Mafalda, la dijo, caray, dijo esa horrible palabra. Bueno, pues la tenemos mal posicionada, pero no partió así, ¿eh? Es parte de la filosofía práctica. Entonces, primera idea,
Sí, la ética es parte de la filosofía, pero de la filosofía práctica, ¿no? Segunda consideración. Hace algunas semanas tuve una pequeña polémica con una arqueóloga que me decía, es que no sé por qué para ustedes, los que les gusta mucho el tema de la ciencia y la filosofía, los griegos son así como lo máximo, cuando antes de los griegos, pues ya había muchísima ciencia. Acuérdate las navegaciones de los fenicios, los jardines colgantes de Babilonia, todo esto, ya ellos ya habían hecho ciencia. Entonces, nunca me ha quedado claro por qué todos dicen que el mundo empezó a través de los griegos y varios historiadores del pensamiento dicen que realmente la historia empieza a partir de Grecia. Dije, mira, el tema, eso no se niega. O sea, acuérdense que la historia se divide en 4, ¿no? La historia antigua, desde que hay escritura hasta Roma. La historia medieval, de Roma al Renacimiento, la historia moderna del Renacimiento al siglo XIX y la historia contemporánea, que es donde estamos ahora. Entonces, lo que hicieron los antiguos era definir. Si yo, por ejemplo, les digo, oigan, este es un lapicero, entonces ustedes lo ven y entonces ya podemos sacar las características que tiene un lapicero, ¿cierto? Y entonces les digo que este es un libro, ¿cierto? Y entonces este es un libro y esta es una regla y todo. Entonces ellos definieron todo esto y con esto puedes hacer ciencias físicas, claro está. El tema con los griegos es que ellos no definieron, ellos conceptualizaron. Y al conceptualizar, empiezas a conceptualizar, dijéramos, cuestiones metafísicas. Ahorita que hablábamos de la filosofía metafísica. Entonces los griegos, por ejemplo, conceptualizaron el honor. ¿Qué es el honor? Timé. ¿Qué es el dolor? El patos. ¿Qué es el respeto? Estos son conceptos, yo no te lo puedo enseñar para decirte, mira, este es un pedazo de respeto para que veas sus características. Entonces, ellos conceptualizan y conceptualizan cosas que no se pueden tocar, entre ellas, por ejemplo, el humor, fíjense, el humor, porque ellos sabían que el humor es estrictamente humano, es decir, por ejemplo, en Esparta había una estatua a la risa, fíjense, ¿no? Porque pues yo, o sea, me aviento un buen chiste, ustedes pues se van a reír, pero si tienen abrazado a un perrito, pues no se va a reír porque él no le entiende. Oye, Salvador, y si fuera mi gatito, tampoco el gatito, ¿no? Oye, que yo tengo un hámster, tampoco el hámster, es estrictamente humano. Y dentro de estas conceptualizaciones que hicieron los griegos, fue una muy, muy importante. El carácter de la persona. El carácter que nos lleva a nosotros a preguntarnos en algún momento de nuestra vida, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? Y esto me lo pregunto a veces como un elogio para mí, porque me enorgullezco de cómo soy, o a veces como un reclamo, ¿por qué soy así? Entonces, este carácter que en griego se dice ethos, de ahí vendrá entonces el tema de la ética. Entonces, la ética abarca a un carácter, a nuestro carácter, ¿no? Este carácter que nos hace comportarnos en determinadas circunstancias de una forma, ¿cierto? Entonces, ética como filosofía práctica, la ética como carácter, como esta conceptualización que hacen los griegos. Por eso Sócrates es el padre de la ética, ¿no? Hasta antes de él no se había conceptualizado este fenómeno porque no es parte de la física. Y la tercera consideración de nuestra primera tríada es, bueno, y entonces la ética, ¿qué abarca? Bueno, la ética abarca el carácter. ¿Y para qué me sirve eso? Tú dijiste que es filosofía práctica, ¿cierto? Sí. A ver, y dime eso, ¿para qué me sirve en la vida? Bueno, mira, la vida, esta que nosotros vivimos, es una trenza, ¿no? O sea, se van trenzando estas fuerzas, estas 3 fuerzas que son muy poderosas y muy misteriosas. ¿Cuáles son? La primera es el destino. El destino es aquello que yo no puedo cambiar, me fue dado. Es más, el nacer simplemente. Yo no sé si alguien de ustedes diga que pidió nacer, ¿no? O sea, pues nadie pedimos nacer. Estamos aquí por una fuerza misteriosa y poderosa que nos trajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues no pasa que cuando éramos algún espermatozoide levantamos la colita y dijimos, hey, yo quiero nacer. No pedimos. No pedimos nacer en esta época, ni en este país, ni en la familia en que nacimos. Eso se llama destino. Yo no lo puedo cambiar. Está en segundo lugar el azar. El azar es todo aquello que podría o no podría pasar. Entonces, si la vida es este transcurrir, pongamos que yo voy ahí y está un árbol y entonces, pues puede ser que detrás del árbol me salga un asaltante o puede ser que no me salga.
pero tengo que pasar necesariamente por ahí. Entonces, el azar es lo contingente, lo que podría o no podría pasarnos. Y finalmente está el carácter, que es lo único que depende de mí y es con lo que le hago frente a esas otras dos fuerzas misteriosas, es decir, al azar y al destino. Entonces, es el carácter. Y esto se demuestra y nos explicaría por qué un mismo suceso a alguna persona la abate, mientras que para uno es un aliciente para salir adelante. El mismo suceso. ¿Por qué? Por el carácter diferenciado que tenemos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se ve el tema de la practicidad, diríamos, del asunto de la ética. Bueno, entonces, nuestra primera tríada sería justamente entender a la ética como una filosofía práctica, entender a la ética como nuestro carácter y entenderla como parte de esa fortaleza interna que le hace frente al destino y al azar. Correcto. Ahora vayamos a nuestra segunda tríada. Oye, a ver, a mí me han dicho que la ética es un atributo estrictamente humano. Entonces yo entendería que, que, que no hay, para nadie más ética. Sí, más o menos eso es correcto. Es decir, aquí les contaría yo el famoso mito de la creación, con lo que Hesiodo en los trabajos y los días nos explica cómo fue el tema del surgimiento de nosotros, los seres humanos, ¿no? Él platica en los trabajos y los días que al principio estaba el caos, ¿no? Y de este caos se van a separar algunos elementos, entre ellos Gea, que es la tierra, y Urano, que es el cielo. Entonces Urano fecunda a Gea a través de la lluvia y nacen los titanes, que son los primeros dioses. Y de estos dioses, obviamente el mero papas fritas ahí es Cronos. Pero Cronos lo que hace es que castra a su padre, a Urano lo castra, tira sus genitales al mar, dice el mito, y entonces él lo maldice, el papá le dice, a ti te va a pasar lo mismo. Por eso Cronos, cada que su mujer da un hijo a luz, él se lo traga, literalmente, para que nadie vaya a cumplir esa profecía, hasta que habrán visto la glorieta de las Cibeles, esta que está en Madrid y que ahí en la Ciudad de México hay una réplica, ¿no? Ella es la mujer de Cronos. Cuando ella dice, ya quiero que se me logre un hijo, entonces le da una piedra envuelta en pañales y al niño, que es Zeus, lo saca en una canastita, igual que al Moisés cristiano, para que vean esas inquietantes similitudes que tienen religiones que al parecer no tuvieron contacto entre sí. Y entonces Zeus se logra, se junta con los olímpicos y entonces hace la titanomaquia o la batalla contra los titanes y ellos ya se convierten en los meros dioses. Los titanes siguen siendo dioses, claro está, pero dioses menores. Es decir, si lo tradujéramos a nuestro querido México, serían los chalanes, ¿no? Los titanes son los chalanes de los olímpicos. Un día Zeus le manda a llamar a un titán y le dice, oye, ya es tiempo de que hagamos la creación de la raza de mortales. Entonces te voy a encargar que tú lo hagas, le entrega una serie de atributos y le dice, encárgate del trabajo. Muy bien, este titán se va a su casa, le platica a un hermano sobre la misión que tiene y el hermano le dice, oye, pues dame chance de yo hacer ese trabajito, ¿no? Yo me encargo. El hermano duda. Y fíjense, aquí en este mito lo importante es el nombre de estos titanes. El titán al que Zeus le manda a llamar se llama Prometeo. Prometeo, que en griego la palabra pro es antes y meteus es pensar. Prometeo es el que piensa antes, es el previsor, es esta persona que siempre se anticipa a los hechos. Hay, de hecho, psicológicamente personalidades prometeicas. O sea, a ti te encargan una chamba para enero y desde ahorita la estás preparando, pues es que eres prometeico, claro está. El hermano, en cambio, se llama Epimeteo. Epi quiere decir después. O sea, Epimeteo es el que piensa después, el que actúa siempre a toro pasado. Diríamos que si Prometeo y Epimeteo hubiesen nacido aquí en México y los quisiéramos definir con refranes que son muy nuestros, a Prometeo su refrán sería, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. El de Epimeteo, en cambio, sería, después de ahogado el niño, a tapar el pozo, ya que no hay que hacer. Bueno, entonces Prometeo le dice, órale, pues encárgate de la chamba y entonces Epimeteo hace la creación. Epimeteo entonces no hace una distribución justa, no hace una distribución ni siquiera equitativa, pero hace un sistema que funciona, es decir, a los que ponen el Polo Norte les da pieles muy gruesas para que se puedan cubrir del frío, a los que son depredadores les da pocas crías,
a los que son presas les da muchas crías, a todos les da un medio de defensa, garras, velocidad, veneno, madrigueras o nidos de difícil acceso, ¿cierto? Entonces él termina y se siente orgulloso de su creación. Cuando regresa a su hermano, Prometeo le dice, mira, tú que dudabas, ve que bien me quedó. Entonces dice, oye, pues hasta eso sí te aventaste, ¿eh? Debo de reconocerlo. Y justo está en el elogio cuando se da cuenta de una gran falla. Dice, ay, caray, ya sabía que no eras del todo confiable, ¿no? ¿Por qué? Mira, a este pobre miserable no le diste nada. ¿A quién? A este. Ay, caray, no lo vi, fíjate, no lo vi, o sea, se me confundió ahí entre todos. Ese pobre miserable éramos nosotros, los hombres, era el hombre, ¿cierto? Entonces no nos dio nada. Por eso nos tenemos que vestir, ¿verdad? Somos los únicos de la creación que necesariamente tenemos que vestirnos. Y entonces, acuérdense que Prometeo es previsor, él dice, no los puedo así. Se van a extinguir en 2 patadas. Así esto, que es el dios del fuego, y ahí está Atenea. Y entonces le roba a cada uno sus elementos, el fuego y el raciocinio. Nos los entrega, nos da una nalgada y nos dice, pues órale, arréglese ahí como pueda. Y es lo único que nos entregó. El fuego es el elemento más utilizado. Mientras que el raciocinio, somos el único que tiene raciocinio. Entonces, somos los únicos que podemos actuar en libertad. El humano es el único que es susceptible de comportamientos éticos, porque a mí nadie me podría juzgar por un asunto necesario. O sea, alguien no me podrían decir, oye, Salvador, ¿por qué respiras? Pues es que si no respiro me muero. O sea, ¿qué hago? Necesito respirar. Entonces por eso no me puedes juzgar. Pero si yo tomo una determinación de algo que podría o no podría hacer, eso lo hago en libertad. Eso sí es cualificable. Eso sí se califica. Eso sí podría ser bueno o podría ser malo. Entonces diríamos, pues, que la ética es estrictamente humana. Se funda en la libertad que te da el raciocinio. Sin eso no hay. Los animales no tienen ética porque no tienen conducta. ¿Quién los conduce a ellos? El instinto, la necesidad. A nosotros no. Por cierto, nada más para acabar de contarles el chisme completo, cuando nos entregan eso, obviamente Zeus monta en cólera, ¿va? Monta en cólera porque nos dieron atributos divinos. Así que entonces manda a prender a Prometeo. Seguramente habrán visto ustedes muchas de las pinturas del Prometeo encadenado, donde está ahí y un águila le está devorando el hígado de manera permanente como un castigo, ¿cierto? Se le regenera y se lo vuelven a devorar. Y Prometeo, que es previsor, acuérdense, piensa, no, con esto no se va a conformar Zeus, va a querer dañar a la raza humana. Así que le manda a decir a su hermano Epimeteo que no reciba nada que le mande Zeus. Pero pues ya saben, Epimeteo piensa después. El caso es que Zeus le manda a Hefesto que revuelva tierra y agua y confecciona a un ser divino, a un ser excepcional. Las gracias adornan a este ser. Apolo le da la elocuencia, Afrodita le da la belleza y la sensualidad. ¿De quién estamos hablando? Pues de la primera mujer que se llamó Pandora. Entonces a Pandora le dan dicen la caja, ¿verdad? La caja de Pandora. Lo cierto es que no es una caja. En griego se dice pithos, o sea, es un cesto. Megapith es un cesto gigantesco, o sea, cabría yo ahí adentro de ese cesto, y en ese cesto echan todos los males y lo tapan. Y le dicen a Pandora, no lo abras, llévaselo a Epimeteo. A Epimeteo le están diciendo que no reciba, pero no solo no recibe, sino que creen, se casó con Pandora, con la primera mujer. Entonces Pandora no aguanta la curiosidad, por eso dice el dicho, la curiosidad venció a Pandora, destapa aquello y se derraman sobre la humanidad todos los males. La vejez, la enfermedad, la envidia, la mezquindad que no teníamos. Entonces cuando ven aquello, corre Pandora a tapar. Solo había quedado algo dentro del cesto. Solo había quedado la esperanza, la esperanza. Oye, pero dijiste que eran cosas malas, ¿a poco la esperanza es mala? Para los griegos era mala. Se va a hacer buena porque es una virtud teologal del cristianismo, pero para los griegos, fíjense, para los griegos era mala la esperanza y bueno el ocio contemplativo, el ocio, el darte tiempo para pensar. Y todo esto se transforma con el cristianismo.
para San Benito de Nurcia es ora et labora, porque la ociosidad es la madre de todos los vicios y la esperanza pasa a ser una virtud teologal. Bueno, así acabó esa historia. Y dirían ustedes, entonces Pandora es el equivalente a la Eva bíblica. Sí y no. Sí y no. O sea, sí porque es la primera mujer. La primera mujer según la cosmogonía griega y la primera mujer según la cosmogonía bíblica. Sí. Pero no porque Pandora fue creada ex profeso para fastidiar al hombre. O sea, a Pandora le da, Hermes le pone en su corazón, dice el mito, la volubilidad y la mentira, porque fue creada para ser un castigo para el varón. En cambio, la Eva bíblica fue tomada de una costilla de Adán, no de la cabeza porque no gobierna, no de los pies porque no debe ser pisoteada, sino de una costilla porque es compañera. Debajo del brazo para ser protegida, cerca del corazón para ser amada. Hay una gran diferencia, ¿no? En el objeto. Debo decirles que pues hacemos encuestas aquí entre los varones para ver qué opinan, si creen que la función de la mujer es más bien parecida a la Pandora griega o a la Eva bíblica, y por unanimidad Eva bíblica, ¿no? O sea, somos compañeros, pues ese es el tema a resaltar. Bueno, ahora, aquí el asunto va como segundo de esta segunda triada. Oye, pero es que entonces tú dijiste ahorita algo muy importante, dijiste, como el hecho se hace en libertad y no es de necesidad, como en los animales, yo lo puedo calificar como bueno o malo. Ahora sí, ya abrimos un berenjenal. ¿Y qué se considera bueno y qué se considera malo? Bueno, buena pregunta, ¿no? Y no podemos ni evadirla ni mirarla de soslayo. Es una pregunta muy auténtica. Bueno, aquí yo les diría y les contestaría con un diálogo de Platón. Platón en sus diálogos tiene uno que es el banquete. En este diálogo él habla del amor, y varios van tratando de explicar para ellos qué es el amor. Cuando llega con Aristófanes, acuérdense que Aristófanes justamente es el autor quizá de los más reconocidos de comedia, no de tragedia como Sófocles o Esquilo o Eurípides. Y entonces él dice, Aristófanes nos cuenta una historia que nos va a clarificar esto. Cuando nos crearon, dice Aristófanes, éramos redondos, fíjense qué chistoso. Redondos, éramos un círculo. No porque hayamos recién terminado las fiestas decembrinas y estamos gorditos, ni mucho menos, no, sino porque el círculo es perfecto. Entonces nos crearon cuasi perfectos. Éramos un círculo que teníamos 4 piernas, 4 brazos y 2 cabezas que estaban unidas así. De hecho, ni siquiera caminamos, dice Aristófanes, rodábamos. Y éramos tan perfectos que empezamos a retar a los del Olimpo, a decirles, ¿qué onda? Nosotros también queremos estar ahí porque somos perfectos. Zeus entonces se molestó y dijo, a ver, esto es de plano, caray, o sea, no tienen remedio. Agarró un hilito divino y ¡pum! Nos cortó a la mitad. Y nos dejó con dos piernas, con 2 brazos, ¿no? Dice Aurelio, por eso los gorritos somos perfectos. Correcto. Ya ven cómo en todo está la filosofía. Así está la cosa, ¿no? Entonces nos quedamos como somos. 2 piernas, 2 brazos, una cabeza. Nos advirtió Zeus que si seguíamos, nos iba a volver a cortar. Lo bueno es que ya nuestros antepasados se calmaron, porque si no, imagínense, nos hubieran hecho otro corte, andaríamos de cojito, ¿no? Brincando en un pie nomás. Entonces, pues como éramos un círculo, nos cerraron así como una bolsa, nos hicieron un nudito, nos cortaron, ¿cierto? Y pues por eso tenemos el ombligo, dice Aristófanes. Pero dice una palabra que nos explica todo. Dice Aristófanes, a partir de ahí, el hombre es simbólico. Simbólico. Sim es con en griego. Balo es lanzar. Simbólico quiere decir que el hombre busca a la mitad que perdió. Es decir, no solo en un tema de amor de eros. Acuérdense que los griegos hablan de 4 tipos de amor. Eros, que es el amor de pareja. Filios, que es el amor de familia o amor filial. El storge, que es la amistad. La amistad también es un tipo de amor. Y el ágape, o el amor a Dios, que es el más perfecto. Muy bien, pues entonces el simbólico quiere decir lo que nos une, lo que nos une. Y seguramente conocen el antónimo de simbólico.
lo conocen perfectamente, solo que no lo han relacionado con esto que nos dijo Aristóteles. Diabólico. Diabólico. O sea, simbólico es lo que nos une, diabólico es lo que nos desune. Simbólico es lo bueno, diabólico es lo malo, ¿cierto? Nosotros en la cultura occidental usamos como sinónimos varias palabras, como por ejemplo, diablo, demonio, Satanás. No son sinónimos, Satanás quiere decir adversario, por ejemplo, ¿no? Diablo, pues es diablo, es lo que separa, lo que desune. Pero demonio, curiosamente, demonio es una palabra neutral, fíjense. Demonio es espíritu. Eso es la traducción exacta. De hecho, felicidad en griego se dice eudaimonía. Felicidad es cuando estás poseído por el buen demonio, por el buen espíritu. Es malo, pero el demonio es neutral. De manera que si ustedes, cuando niños, les caía bien el Blue Demon y sentían cargo de conciencia por eso, no se preocupen. El Blue Demon no pasa nada, pues es un demonio azul nomás, ¿no? Ahora que si le van a los diablos del Toluca o a los diablos del México, ahí sí no hay mucho remedio. Entonces, conclusión de Aristófanes. ¿Qué vamos a considerar como bueno? Lo que une. ¿Qué vamos a considerar como malo? Lo que desune. Perfecto. Esa es nuestra primera base para ir hilando chiquito, ¿va? Porque luego este tema es un tanto complejo. Bueno, tercera consideración de la segunda triada. Y entonces se consideraría el tema de la bondad, esto de buscar lo que nos une, relacionado con la inteligencia o más bien con la voluntad. Bueno, esta es una gran pregunta. Entonces, les cuento un cuento, ¿verdad? Los cuentos como dijéramos, como género literario surgieron hacia la Edad Media en Inglaterra, porque antes existía la épica griega, ¿no? Y luego las novelas, la Ilíada, todas estas, ¿no? Que eran, que así se llama, la épica como tal, que habla de heroísmos, cosas así. Pero entonces, ya como cuento, el primer libro de cuentos que tenemos es uno de Geoffrey Chaucer, que se llama Los cuentos de Canterbury. Y en estos cuentos, realmente es un solo cuento dividido en muchos capítulos, ¿no? Con personajes similares, o algunas veces los mismos. Pero hay un cuento particularmente que usaré ahorita que se llama El Bulero, que habla de tres ladrones, ¿no? Entonces, estos tres ladrones, fíjense lo que es la vida, ¿no? Se encuentran un tesoro, se encuentran una cueva llena de monedas de oro y dicen, ah, caray, no, pues ya con esto dejamos de robar para el resto de nuestra vida. Pero los tres ladrones piensan, son muy listos, acuérdense, son muy listos. Dicen, pero ¿sabes qué? Si llegamos con toda esta lana al pueblo, van a pensar que nos la robamos porque pues somos ladrones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces dice, bueno, pues se me ocurre algo. ¿Qué les parece si nos traemos unos víveres para aquí, nos instalamos por un par de meses y vamos metiendo de a poquito el tesoro para que no se note? Oye, me parece muy bien. Pues echémonos un volado, ¿no? No sé si ya para entonces existía el piedra, papel o tijeras, pero era hacer un disparejo entre los tres, a ver quién tendría que ir por los víveres. Sale uno de los tres como el elegido, se lleva su burrito para ir al pueblo a traer víveres y aguantar 2 meses ahí en lo que van metiendo el tesoro al pueblo. Los otros dos, que son muy listos, nunca olvidemos que son muy listos, casi todos los ladrones son muy listos, piensan, oye, ¿qué te parece si ahorita que venga este camaradita lo matamos? Y así, mira, nos toca de a dos, lo que vamos a dividir entre tres nos toca de a dos, ¿cómo ves? Oye, me parece muy buena idea, ¿eh? Entonces, ahí se lo están cazando. Cuando ven a lo lejos de la vereda que viene el cuate ya jalando el burrito lleno de víveres, pues ahorita es cuando se van, lo emboscan y lo matan. Y ya que lo mataron, dicen, pues ahora sí, entre dos, socio, destapan una botella de vino para brindar por el gran éxito, salud, y se mueren. Se mueren porque el otro pensó lo mismo, pensó en matarlos para quedarse él solo con el tesoro. Entonces, no, la bondad no está vinculada con la inteligencia. Ya estamos llenos de gente inteligente. Hay gente súper inteligente, hay un culto exagerado a la gente inteligente. Lo que necesitamos ahora es gente buena, es gente que una, no que desuna. Este es el gran tema. Bien, entonces, ahora sí, hechos estos prolegómenos, diríamos, sobre la ética, que es parte de la filosofía práctica, que tiene que ver con el carácter,
que el carácter, al igual que el destino y el azar, son las tres fuerzas que nos guían en la vida, que dijéramos que es un atributo humano, estrictamente humano, que la bondad tiene que ver con lo que une y que no está vinculado con la inteligencia, no necesariamente. Bueno, ahora sí. Ya con esto hablaremos ahora sí de la ética, dijéramos como una disciplina, y luego de la parte profesional, que es finalmente de lo que queremos hablar para cerrar con esta pequeña charla. Bueno, si la ética viene de ethos, que es carácter, mi manera de ser, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? Para bien o para mal, ¿verdad? Aquí la pregunta sería si ese carácter se puede formar o ya lo tenemos de nacimiento, y entonces ya dice aquella frase de la Universidad de Salamanca: con natura non dat, Salamantica non prestat, ¿verdad? Lo que natura no da, Salamanca no lo presta, como si fuese un tema pues del que nace patamal del cielo le caen las hojas, ¿no? ¿Será algo así? Bueno, diremos en principio que el carácter se mueve en tres conceptos que a veces confundimos. ¿Cuáles son esos tres conceptos? Principios, valores, virtudes. A veces los usamos como de manera indistinta porque la línea es delgada, ¿no? Pero bueno, dijéramos en principio que los principios y valores están muy vinculados. Fíjense, los presocráticos, la historia del pensamiento es muy similar en todas las escuelas, pero la griega está por encima de todas por tres cuates, ¿no? Que estuvieron ahí: Sócrates, y luego Sócrates tuvo un alumno que era Platón, y Platón tuvo un alumno que fue Aristóteles, y estos tres pues proyectaron a niveles insospechados el pensamiento. Bueno, antes de Sócrates había dos escuelas que peleaban. Una se llaman los atomistas, y estos atomistas decían, todo cambia, caray. Fíjate, ¿se acuerdan de aquella frase de Heráclito? Nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Cómo no? Pues yo vengo todos los sábados aquí. No, el agua en la que te bañaste ya corrió. Y tú ya no eres la misma persona de hace 8 días. Bajo este esquema, pues tendrías que llegar a tu oficina y presentarte todos los días, ¿verdad? Oye, mucho gusto, me llamo Salvador. Seas payaso, viniste ayer. No, ayer era otra persona, ¿no? Bueno, estos dicen, sí, mira, si yo les enseñara, ahorita puedo sacar aquí unas fotografías y decirles cómo era cuando tenía 10 años y cómo era cuando tenía 20 y cómo era. No me lo creerían. Fíjense cómo he cambiado. Aquí afuera había un arbolito así, luego creció, se hizo gigantesco y se secó y se murió, y todo está en un constante cambio. Estos son los atomistas. Son Demócrito, Leucipo, todos ellos. Pero en contraparte están los eleáticos o los eleatas, que están en una ciudad que se llama Elea. Zenón de Elea, Anaxímenes, Parménides. Todos ellos dicen, no. Lo que es verdadero no cambia. Y estos se pelean. ¿Cómo no? No te estoy diciendo cómo era yo cuando tenía 10 años. ¿Y cómo? No. Eso que tú dices es el conocimiento sensible, el que perciben tus sentidos, tus 5 sentidos. Pero lo que es verdadero no se modifica. El concepto de verdad es el mismo desde hace 5,000 años a la fecha. El concepto de bondad, el concepto de justicia. Entonces, lo verdadero son las ideas, no lo que perciben los sentidos. Entonces, por ejemplo, mi ojo, que es un sentido, para que pueda percibir necesita 3 elementos, ¿no? Un ojo sano, ¿va? Porque pues si tengo un ojo con nube, pues no voy a poder ver bien, pero un ojo sano, y luego un objeto que tenga color y forma, y luego luz, porque si no hay luz, pues no se puede percibir. Bueno, si esto lo trasladamos a los eleatas, ellos dicen, las veces del ojo las hace mi intelecto, mi raciocinio. Las ideas equivalen a los objetos y la verdad equivale a la luz. Entonces ahí tenemos las dos escuelas, ¿verdad? La escuela atomista, de donde se deriva todo el materialismo, y la escuela eleática, de donde se deriva todo el idealismo, ¿no? Y ahí tienes una base para alguien que le gusta estudiar filosofía, pues ahí tiene 2 grandes escuelas para aventar para arriba. Bueno, estos cuates, los atomistas, buscaban el primer principio de las cosas. ¿Cuál es ese primer principio? El arjé, y lo van buscando, ¿no? Alguien escribe, oye, pues yo me preguntaba si un barco era un primer principio. Me contesté que no, porque el barco está hecho de madera. Y luego me contesté si la madera era un primer principio. Pues no, porque viene de un árbol. Y luego el árbol podía ser un primer principio. No, porque viene de la tierra. Y entonces concluí que la tierra no viene de ninguna otra parte. No se ha transformado. La tierra es un primer principio.
Tales de Mileto dice que es el agua. Heráclito dice que es el fuego. Anaxímenes dice que es el aire. Y luego va a venir un cuate que podía haber sido nuestro amigo, ¿va? Aunque vivió muchos siglos antes que nosotros, pero nada más por su nombre nos parece que era simpático. Ese señor se llamó Empédocles, ¿no? Alguien que se llama Empédocles, sí, se te antoja invitarlo un sábado a comer a tu casa, ¿no? Ese Empédocles dijo, no se peleen, o sea, son los 4 elementos que hoy conocemos todavía, ¿no? La tierra, el fuego, el agua y el viento. Bien, pero esos son los atomistas. Los eleatas van a encontrar los principios de las ideas y en esos principios ellos encuentran la raíz de un arma. Esa raíz da frutos. Los frutos son los valores. Por ejemplo, un principio es la verdad. El valor es la honestidad. Cuando tú dices la verdad, no dices yo soy verdadero, ¿no? Dices yo soy honesto. Entonces la honestidad está fundada en un principio que es la verdad, ¿cierto? La equidad está fundada en un principio que es el respeto, ¿no? O la justicia. Y entonces, de alguna manera, tú vas a tener valores que están fundados en principios, ¿correcto? Tú no puedes encarnar un valor si no tienes el principio en tu corazón. No puedes, no puedes, dijéramos, ser tolerante si no tienes el respeto como un principio. Esos principios se van inculcando. Entonces, por eso hay gente que no cambia, no puede cambiar, no tiene los principios en el alma. Ahí está, ¿no? Entonces, son principios y son valores. Pero luego están las virtudes. ¿Qué son las virtudes? La palabra virtud viene de esta raíz vir, virilidad. Virilidad es fuerza física. Se relaciona con los varones. Pero claro que también hay mujeres viriles, ¿cierto? Bueno, virilidad es fuerza física. La fortaleza de carácter se llama virtud. Ya estoy. Virtud, ¿no? Entonces, la virtud es una fortaleza de carácter. Y tener fortaleza de carácter no significa ser malhumorado, ¿eh? Eso es, incluso es una debilidad de carácter. La fortaleza de carácter tiene que ver con la magnanimidad, con esa persona que ni se inmuta, ni se exalta ante los éxitos, ni se abate ante las penas. Es magnánimo, porque él sabe que al final todo pasa, todo se acomoda de alguna manera. Entonces, ni los éxitos son eternos, ¿cierto? Ni las penas son eternas. La magnanimidad. Entonces, la virtud es equilibrio. Eso nos dice Aristóteles. Las virtudes son equilibrios porque el ser humano está hecho para los equilibrios. Está hecho para los equilibrios no únicamente en la parte de carácter, también en la física. Si, por ejemplo, me pones una luz muy incandescente, no veo. Sin luz tampoco veo, necesito equilibrio. Si me haces un sonido estridente, me aturdo. Un sonido muy quedo, no lo escucho. Me das algo muy amargo, me escalda. Algo muy dulce, me empalaga. Necesito equilibrio. Toco algo muy caliente, me quema. Toco algo muy frío, me quema. Equilibrio, equilibrio, equilibrio. Esto es la virtud. Entonces, por ejemplo, la virtud es punto medio. Está exactamente a la mitad. Si tú, por ejemplo, eres valiente, que es una virtud, en un extremo por defecto está el cobarde. Es un vicio por defecto. Pero en el otro extremo está el vicio por exceso, que es el temerario medio idiota que a todo le entra. Si tú eres generoso, que es una virtud, en un extremo por defecto está el tacaño, el agarrado. En el otro extremo, por exceso, está el manirroto, el despilfarrado. Ser magnánimo es una virtud media también. Magnánimo, es muy bella esa palabra. Magna quiere decir grande. Ánima, alma. El magnánimo tiene el alma grande. En un extremo por defecto está el pusilánime. Pusil quiere decir pequeño. Ánima, alma. El pusilánime es el que de todo se asusta o de todo se enoja. Ese es pusilánime. No puede controlar su alma. En el otro extremo está el soberbio. El que cree que las puede. En el mundo actual, hace poquitito, hace 3 años, yo conocí a un montón de soberbios que pensaban que lo podían todo. ¿Y qué creen? Nos llegó una pandemia y muchos de ellos se metieron abajo de la cama. Te diste cuenta que hay cosas que no controlas, por más que quieras. Bueno, ese es el tema de la virtud. Ahora, aquí la pregunta de los 64,000 es, oye, ¿y se puede educar la virtud? ¿Se puede educar? ¿Se puede formar una virtud, un carácter fuerte? Definitivamente sí. Pero creo que la mayor virtud que podemos tener
y aquí lo vamos empezando a relacionar con nuestra parte profesional, es justamente el gran dilema. O sea, voy a decir primero mi respuesta y luego la voy a explicar. Yo creo que el mayor virtuoso es el que tiene menos necesidades. Eso es. O sea, el mayor virtuoso es el que no tiene necesidad de reconocimiento, no tiene necesidad económica, no tiene, o tiene las menos necesidades. Decía San Francisco de Asís, deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Fíjense qué bonita frase. O sea, yo deseo muy poquito, y eso poquito, lo deseo poquito. O sea, ese cuate es incorruptible. Le mandas 3 botellas de coñac y te las regresa, no las necesita, ¿cierto? El problema es cuando te creas más o necesidades más grandes de las que tu capacidad de generar pueda satisfacer. Ahí estamos en un problema. Cuando te creaste necesidades más grandes que las que tu capacidad puede satisfacer, eres un candidatazo a ser corrupto, pero candidatazo grande. Y la gente se da cuenta, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo quiero comprarme un Mercedes-Benz del año. Oye, Salvador, ganas 10,000 pesos al mes. Pues yo quiero. Ah, bueno, pues ya sabemos que cuando haya algún negocio bueno te hablamos, porque si tú lo quieres, no lo vas a poder comprar con lo que tienes. Y este es el gran choque entre éxito y felicidad. El exitoso desea lo que no tiene. El feliz se conforma con lo que tiene. Este dice que este es conformista. Este dice que este es aspiracionista, ahora que está de moda la palabra. Ay, ¿cuál es la solución? Pues la acabamos de decir. Punto medio, equilibrio, equilibrio. Equilibra tus necesidades a lo que puedes satisfacer. Y entonces esa será una virtud importante. Tendrás un carácter fuerte que es capaz de, en materia de éxito, crecer hasta donde le dé su capacidad y luego adaptar sus necesidades a esa capacidad. Ese es el gran secreto, ¿cierto? Y lo estamos vinculando ya con el tema profesional, porque diríamos, tendríamos que ir empezando a contestar algunas preguntas. Nada más quiero hacer una triada más sobre condiciones que son necesarias para que se dé la ética, ¿no? Las voy a decir de manera muy rápida. Son libertad, verdad y naturaleza. La libertad ya la dijimos, ¿verdad? O sea, nosotros somos libres, pero quiero hacer hincapié porque hay doctrinas que nos niegan esta libertad. Está el famoso determinismo, ¿no? En filosofía le dicen fatum mahometanum, porque los mahometanos o los musulmanes piensan eso. Piensan, y todo el Oriente piensa, que tu vida ya está escrita ab aeternitas, o sea que tú no puedes cambiarla. Entonces, somos como unos actrices o actores que salimos únicamente a representar un papel. Entonces ahí la ética no tiene razón de ser, no tienes ni mérito ni culpa. Oye, que me gradué con honores, no fuiste tú, así estaba escrito en tu vida. Oye, que soy un asesino serial, no te preocupes, ¿no? Ellos dicen que hay un hado, como tu hada madrina, ¿va? Se llama Kismet, con K, Kismet. El Kismet es el que te va llevando por la vida y él es el culpable de todo lo que te pasa. Esta doctrina es contraria al mundo occidental, donde nos dicen que el hombre es el arquitecto de su propio destino, que uno se fabrica lo que quiere, ¿verdad? Entonces, quizá el ejemplo de determinismo más común sea la famosa tragedia de Edipo Rey, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Edipo Rey? Yocasta es tebana esta tragedia, la reina de Tebas. Yocasta está embarazada y dijéramos, el oráculo le dice que el niño que trae ahí, cuando crezca, matará a su padre y se casará y procreará con su madre. No, bueno, Yocasta le dice a Layo, que es el rey, dice, no, en ese entonces, esto que se va a trasladar luego al derecho romano, a las 12 tablas, de que el paterfamilias tiene derecho sobre la vida o la muerte del recién nacido, ¿no? Entonces, no lo quiero, mátenlo. Pero quien se lo lleva dice, le da pena, lo cuelga de los pies ahí en el bosque para que las fieras se lo coman. De hecho, Edipo quiere decir pies hinchados. Lo recoge un matrimonio de campesinos y entonces lo crían, pero cuando crece le dicen que no es hijo de ellos. Así que él se va a Tebas a buscar su destino. Cuando pasa una carroza, casi lo atropella, se hace de palabras con el cochero y una mano ya de un señor de cierta edad le da un bastonazo, lo agarra a moquetazos, lo mata. Era su papá. Pero él no sabía, claro está, ¿no? Y luego se enfrenta con la esfinge, esta mitad león, mitad mujer, que da acertijos, le da aquel famoso acertijo de dime quién es el animal
que tiene 4 patas en la mañana, 2 al mediodía y 3 al anochecer. Y él contesta, es el hombre, ¿no? Tiene 4 patas en la mañana de su vida, que anda a gatas, 2 al mediodía, que es la madurez, la juventud, y 3 al anochecer cuando ya tiene un bastón. La esfinge entonces se suicida y él llega como un gran héroe a Tebas. Bueno, pues entonces le ofrecen a la reina viuda en matrimonio y esta reina viuda pues, se casa con ella, ¿verdad? Dice, pues no está de malos bigotes la señora, así que me caso con ella y tiene hijos. Era su mamá. Ese es el determinismo, ¿no? Como que si tú no pudieras cambiar la vida. Esta doctrina luego hace mucho daño, ¿no? En México que tendemos a victimizarnos, ¿no? Que tendemos a ser víctimas. Híjole, esto nos hace así como, no, es que esto yo ya no lo voy a poder cambiar. No, es que si yo hubiera, no, es que sí. Es el carácter lo que te saca adelante, ¿no? Hasta nuestras canciones, ¿verdad? Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, dice José Alfredo. Y no podrás salirte de ahí en algún momento, porque todavía se enorgullece, o sea, hace de lo malo una virtud, como en el caso de la pobreza, ¿no? Pero ¿cuántos millonarios quisieran vivir mi vida para cantarle a la pobreza sin sentir ningún temor? Yo le podría decir a José Alfredo, además que ya se murió, pero pues yo te voy a decir cuántos millonarios quisieran vivir la vida de pobre. Ni uno solo, ni uno. Esto es obvio. Pero bueno, pues entonces nosotros nos sentimos bien cantando esas canciones de si nosotros nos hubiéramos casado cuando yo te lo propuse, no andarías llorando, pero me dejaste por un cuate muy rico y ahora te quedaste sin mí, sin él, sin dinero y sin nada, por trepadora, por querer salir de pobre, ¿no? Entonces tenemos así como que una cultura media rara, pero bueno, tiene que ver con el tema de la libertad. El tema de la verdad. Necesito un ancla de la cual agarrarme para entender lo que es verdadero y un comportamiento, ¿no? Tenemos códigos deontológicos, los profesionistas, ¿no? Código de ética de los abogados, código de ética de los contadores. Bueno, tiene que fundarse en una verdad. Estamos en un mundo totalmente relativista. Nada es verdad ni es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Pues no, si hay verdades. ¿Qué es la verdad? La adecuación de mi intelecto con la realidad. Oye, pero ¿por qué si la verdad es tan simple tenemos tantos pleitos? Ah, bueno, porque acuérdense que hay episteme y hay doja. Episteme es la verdad y la doja es la opinión sobre esta verdad. Bueno, fíjense, vamos suponiendo que, dejen ver qué tengo por aquí a la mano, pero vamos suponiendo que yo quiero que me digan qué ven aquí, ¿cierto? Pero le voy a preguntar a los que están de este lado. Ellos ven esto. Me van a decir, pues veo un punto negro, tal y tal. Ok. Ahora les pregunto a los que están de este lado. Punto negro, no, se ve una cosa blanca y medio rara. Ok. Ahora les pregunto a ustedes que están de frente. Están locos los dos. No es ni punto negro ni cosa blanca. Es un cilindro blanco con unas manchas negras. ¿Quién miente? Ninguno. Lo que pasa es que tenemos pedacitos y con esos pedacitos que son opiniones queremos construir y hacerlas valer como verdades absolutas, pero necesitamos verdades. Hay verdades absolutas y verdades relativas. Verdades relativas es como que yo les diga hoy es jueves, pues eso es relativo, porque si mañana les digo hoy es jueves, ya no es cierto. Entonces, las verdades absolutas son verdad siempre, siempre. Una vez en alguna conferencia un participante me preguntó, híjole, a mí me cuesta mucho trabajo aceptar verdades absolutas, pero si tú me dices una ahorita, Salvador, te creo. Y entonces yo solo volteé y le dije, te vas a morir, es una verdad absoluta. Alguien habrá pensado que desagradable este ejemplo, pero yo les diría, yo no lo inventé. Cuando yo llegué ya se moría la gente y se sigue muriendo y nos vamos a morir. Esto nos hace tener un comportamiento, porque si no nos muriéramos nos comportaremos muy diferente. Pero como sabemos que tenemos el tiempo limitado, entonces pues ahí es donde tenemos que hacer muchas cosas e intentar algún asunto de trascendencia. Y el tercero es la naturaleza, y aquí es la pregunta muy simple. ¿Somos buenos o malos por naturaleza? ¿Somos buenos o malos por naturaleza? Bueno, pues entonces hay quien dice que somos buenos, los griegos decían que éramos buenos, y hay quien dice que somos malos por naturaleza. Thomas Hobbes llegó a escribir Homo hominimi lupus, el hombre es el lobo del hombre, nos vamos a acabar. Bueno, tendríamos ahorita dos posturas, ¿no? Platón decía, cuando Glaucón le dicen, si somos buenos por naturaleza, según tú, ¿por qué hay asesinos? ¿Por qué hay violadores? ¿Por qué hay...? Porque no han sido formados, dice él. Fíjense qué frase tan interesante, formados. O sea, quiere decir que la virtud se forma.
¿cierto? Cuando alguien entiende la bondad, ya no se puede comportar de otra manera. Así dice Platón. En esta novela de Los Miserables de Víctor Hugo, ¿se acuerdan de esta novela? Jean Valjean es el ladrón, Javert es su némesis, ¿no? Que lo anda persiguiendo toda la novela. Y cuando el obispo de París le da asilo a Jean Valjean lo roba, o sea, roba al obispo, le roba su vajilla y sus candelabros y lo agarra a Javert. Ándale, papacito, así te quería agarrar, lo está esposando y en eso llega el obispo. ¿Qué pasó, oficial? Pues estamos aquí, este señor que le robó. No, no me robó, dice él. Yo se lo regalé. ¿Cómo? Sí, le voy a pedir que lo suelte. Pues ya cuando lo suelta y cuando ya se vaya a ver y se queda Jean Valjean con el obispo, le dice aquella frase que va a sembrar la novela, ¿no? Me has condenado a ser bueno. Me has condenado a ser bueno. O sea, ya no voy a poder comportarme de otra manera. Nunca nadie había sido bueno conmigo y ahora que tú lo hiciste, entonces ahí empieza todo el proceso de transformación de Javert. Bueno, fíjense, tenemos ejemplos aquí muy, muy cercanos en México de esto de la naturaleza, de si somos buenos o malos. Resulta que el expresidente Peña Nieto pensaba que éramos malos por naturaleza. De hecho, se la pasó diciendo que la corrupción está en el ADN del mexicano, que el Sistema Nacional Anticorrupción era estrictamente necesario para domarnos. Fíjense la palabra, no era formar, era domar. ¿Ok? Luego, el actual presidente López Obrador dice que el pueblo es bueno y sabio. Somos buenos por naturaleza. Posturas encontradas, ¿no? Ninguno de los dos tiene razón. Son solo políticos, no son filósofos. Pero fácilmente es debatible su postura. Para Peña Nieto, que diga que el mexicano es corrupto porque está en su ADN, ustedes lo tienen muy fácil allá en la frontera, ¿no? Ustedes saben que el mexicano que tira basura y se pasa a los altos, nomás cruza al otro lado y ya no lo hace. Caminas hasta más derechito, ¿no? Porque pues no es porque lo traigas en el ADN, es porque allá no hay impunidad. Y para López Obrador, que dice que somos el pueblo bueno y sabio, pero todas las mañanas se pelea con una mafia del poder, que seguramente esa mafia del poder llegó de Marte o de Júpiter, porque no pudo haber salido de México. Aquí todos somos buenos y sabios, somos parte del pueblo bueno y sabio. Entonces, el hombre es neutral, es finalmente lo que haces del hombre. Y aquí el cierre de esta parte sería decirles que el ser humano, más allá de huesos y carnita y todo, es posibilidad. Podemos ser. Por eso decimos que el hombre no se puede definir, porque para definir es ponerle un principio y un final. El hombre sabemos dónde principia, pero no sabemos dónde termina. Ahí estamos hablando de Aristóteles, que vivió hace 2500 años. O sea, él no ha terminado todavía. Eso es indefinible. Bueno, ahora, brinquemos a la parte profesional para ir cerrando. Bueno, si entonces ustedes me dirán, oye, ¿y nosotros estamos más obligados que los que no estudiaron en un tema de ética? La respuesta absoluta y contundentemente es sí. Sí, porque hemos tenido privilegios mayores que otras personas. La educación, y quiero hacer otra triada más. Fíjense, hablamos de la Academia de Platón. Platón, que por cierto no se llamaba Platón, Platón se llamaba Aristócles, pero aquí en la espalda tenemos los omóplatos y él estaba así como muy ponchadito, entonces le decían Platón, era un apodo, y él firmaba como Platón. A ver, seamos honestos, cualquiera de nosotros que se llamara Aristócles, ¿a poco les gustaría que le dijeran Aristócles? O mejor que te digan el Bofes, o hasta con que te dijeran, volteabas, ¿no? Con tal de que no te estén recordando que te llamas Aristócles. Pues bueno, este Platón, pues resulta que fundó la academia. Y alguien dice, oye, ¿por qué tanto escándalo para la academia? ¿Por qué? Porque no hubo escuelas antes o que no, sí, claro, las escuelas pitagóricas, pero ¿por qué la academia le dan tanto impulso? Porque es la primera universidad. La academia es para adultos. Es para adultos. Ya no es una paideia, no es una formación de niños. Bueno, entonces la academia, Platón lo supo siempre, es para formar a los políticos, a los que van a ser los líderes de la sociedad. Entonces, en la academia se forma a esas personas. Acuérdense del ideal platónico de tener gobernantes filósofos. La academia duró 1000 años. 1000 años. Desde que la funda Platón por ahí en el 300 y tantos antes de Cristo, hasta que Justiniano
preocupado por la influencia griega en Roma, manda a cerrar todas las escuelas griegas, pensando que con eso se iba a quitar la influencia, que ya no se la iban a quitar nunca más, ¿verdad? Pero duró 1000 años. Luego surgen las que se llaman escuelas palatinas. Estas escuelas palatinas las funda Carlomagno con su gran educador que fue Alcuino de York. Entonces Alcuino de York, pues de alguna manera rescata otra vez el famoso trivium y el quadrivium que se había enseñado en la academia, ¿cierto? Y luego entonces las escuelas palatinas decaen, segunda. Y la tercera, ahora sí ya nos tocó a nosotros, ¿verdad? La tercera es la universidad. La universidad es crecer estas ars generali, ¿no? La primera universidad que se funda en el mundo es Bolonia, en el año 1088. 1088. Es un ayuntamiento de magistrorum et scholarum en búsqueda de la verdad. Entonces, pues bueno, ahí tenemos a la universidad. Y la universidad tiene en esos años pues es como una especie de vitrales, déjense, se los voy a compartir. Tiene esto, ¿no? Esta especie de vitral está en las universidades. Pues primero es Bolonia, luego está, luego Oxford, luego París, luego Salamanca, 1218. Fíjense, la primera en 1088 ya está por cumplir 1000 años. Bueno, se llama Ars Liberalis, ¿no? En aquellos años solo puedes estudiar medicina, derecho, ¿no? Ustedes son de los herederos de esta tradición, filosofía y teología. Solo puedes ser doctor en teología, ¿cierto? Derecho tiene la rama canónica, derecho civil, filosofía y medicina. Pero para entrar a cualquiera de estas, primero tienes que cursar el trivium y el quadrivium, que son las 7 señoras que están alrededor. Trivium, la gramática, el arte de escribir bien. Retórica, el arte de hablar bien. Dialéctica, la lógica, pensar bien. Bueno, entonces tienes gramática, retórica y dialéctica. Y luego ya que aprobabas estas 3, te ibas a teoría musical, aritmética, geometría y astronomía. Teoría musical no es así como flauta de pan, ahora que nos enseñan en la secundaria. No, era, acuérdense que la palabra música viene de las musas. Las musas son 9, o sea, es Terpsícore la de la danza, Clio la de la historia, Talía la del teatro. Entonces, hablar de una mujer musical o de un hombre musical era hablar de una persona culta, Y luego, quizá también se nos haga raro ver la astronomía, pero acuérdense que los antiguos mucho definieron por la astronomía. Hablamos de Pitágoras como el padre de las matemáticas, pues ahí les va el dato, no había números con él. O sea, Pitágoras, los griegos no tuvieron números, los números son de Arabia. Entonces, Pitágoras realmente todos los saberes de matemáticas los resolvió a través de la geometría. Acuérdense del teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, que aplica para triángulos rectángulos. Esto quiere decir que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Muy bien, pues entonces, este era el trivium y el quadrivium, y luego ya entrabas a la universidad. Pero la universidad tiene dijéramos, un mandato o quien le da el permiso, pues por decirlo de alguna manera, es una creación religiosa. Roma es quien da los permisos para que las universidades ejerzan. Por eso estos 4 señores que están aquí son los 4 evangelistas: San Juan, San Marcos, San Mateo y San Lucas. Este último, por cierto, el único que no fue judío y que no conoció a Cristo. San Lucas fue griego, ¿no? Luego aquí abajo están Sócrates y Platón, dando a entender que la universidad es una continuación de la academia, ¿no? Falta Aristóteles, porque aquí Aristóteles está prohibido, está proscrito, porque Aristóteles lo rescatan de la biblioteca de Alejandría, que algún día hablaremos de esa biblioteca maravillosa, lo rescatan los musulmanes, y son los primeros que lo traducen, así que él está prohibido. Lo va a rescatar Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno, pero hasta 1270 y tantos. Aquí estamos en el 1088, entonces pues, está borrado del mapa, pero por justicia debió haber estado ahí. Porque además Aristóteles fundó otra escuela, el Liceo aristotélico. Pero bueno, en el centro de todo el quehacer universitario está una señora ahí con una corona, una reina, que no es una reina física, o sea, no es la reina Sofía, no es la reina Isabel, no. ¿Saben quién es esa señora? Es la ética.
es la parte de la filosofía que es la ética. La ética tiene que gobernar todo el quehacer universitario. ¿Por qué? Pues por lo que nos ocupa esta noche a nosotros. Porque de la universidad van a salir los profesionistas que van a ser los líderes sociales. Por eso nomás. Entonces, todo el quehacer universitario tiene que estar permeado por un comportamiento estrictamente ético. Entonces, oye, entonces la ética es un apego a la ley. A veces. ¿Cómo que a veces? Bueno, fíjense, les voy a dar diríamos, como este tirito que a ustedes como abogados les puede parecer interesante, ¿no? Sócrates o Aristóteles, les pregunto yo. ¿Sócrates o Aristóteles? Sócrates, ya saben, es un cuate impecable, congruente, no escribió nada Sócrates, todo lo que sabemos de él lo sabemos por sus discípulos, pero Sócrates entonces, en un momento dado, llegó a pensar que Zeus no podía ser Dios, porque el Zeus era violador, asesino, mezquino, y Dios es perfección. Entonces él duda de que Zeus sea Dios, y luego de que haya tantos dioses, porque la idea de Dios lleva a la unidad. Entonces él empieza a enseñar esto. Entonces, tres señores, Anito, Melito y Licón, lo demandan y le dicen, pues, ¿qué onda con este cuate? Entonces le dicen, a ver, ¿cuál es el tema contigo? Retráctate de eso. No, no me retracto porque lo pienso. Entonces en el juicio, justamente ha regresado la democracia a Atenas y la primera votación que se hace es sobre la culpabilidad o no de Sócrates. Y resulta culpable. Es condenado a muerte. Sus discípulos le dicen, maestro, escápese. Él dice, no. No, además tenía tiempo porque la sentencia se iba a cumplir hasta que la nave regresara de Delos, a donde iban a hacer unos temas rituales y no podía haber derramamiento de sangre en Atenas. Así que le daban un mes todavía desde que la condena fue dictada hasta que se cumpliera. Pero él dice que no. Cuando le dice a uno de los discípulos, es que la ley que lo está condenando es injusta. Él dice, el que la ley sea injusta es un mal. El que yo la viole es un mal mayor. La voy a cumplir. Y entonces llega el día, y entonces, fíjense, Sócrates fue tan congruente que hasta en el último momento de su vida, cuando le dijeron, ¿cuál es tu último deseo? Él pidió un deseo muy raro, que me dejen bañar, dijo. ¿Que te dejen bañar? ¿Por qué? Dijo, porque me he dado cuenta que cuando alguien muere, lo primeritito que hacen las mujeres es lavar el cuerpo, lo cual les causa mucha pena. Yo me voy a bañar antes, entonces ya me muero limpio y así ya no me tienen que lavar. Fíjense, alguien que pensó siempre en la polis, siempre en unir, siempre en el bien, hasta en su último deseo. El verdugo estaba sorprendidísimo porque todos pedían vino, comelitones, mujeres, pachanga. Él no, él solo quería bañarse. Bueno, luego, acuérdense que Sócrates, Platón, Aristóteles tuvo un alumno también muy, muy famoso, Alejandro Magno. Alejandro Magno fue alumno de Aristóteles. Y cuando Alejandro Magno muere, muy joven, a los 32 años, empiezan a perseguir a sus partidarios, entre ellos a Aristóteles. Y Aristóteles, ¿qué creen? También lo condenan a muerte. Y le dicen, oye, entonces como tú dijiste y como eres discípulo de Sócrates, dirás, pues bueno, mira, la ley, si finalmente es una norma injusta, es un mal, pero violarla es un mal mayor. Y Aristóteles dice, no, nones para los cachetones. Yo no voy a respetar una ley que no es justa, una ley que no está basada en la justicia. Y Aristóteles sí se escapó. De hecho, murió en el exilio. Por eso me pregunta, ¿Sócrates o Aristóteles? ¿La ley se cumple simplemente por ser ley o la ley se cumple solo cuando está fundada en justicia? Y de ahí va a sacar Aristóteles un tratado de justicia francamente interesante. De hecho, justo le estaba dando una ojeada, según recuerdo, pero no recuerdo dónde lo dejé. Si no, les recomendaría un libro yo creo que seguramente ustedes como abogados han estudiado a Gómez Robledo, que era un gran abogado, ¿no? Investigador de la UNAM. Él tiene un tratado de la justicia de Aristóteles, y ya Aristóteles nos dijo todo lo que sabemos hoy, de justicia conmutativa, distributiva, todo esto, ¿no? Pero está fundado ahí en eso. Bueno, entonces, a veces la ética es ley,
A veces no. A veces no. Pero yo para cerrar, porque me habían dicho que terminara tipo 7:15 para dejar un espacio de preguntas, yo les diría, oye, entonces, ¿por qué estamos obligados los profesionistas a ejercer una ética, que es todo esto que hemos platicado, pero para ejercerlo todavía con mayor responsabilidad que quienes no han tenido el privilegio de estudiar? Por dos razones fundamentales. Primera, porque hemos sido privilegiados. Hemos sido privilegiados por estudiar y los privilegios únicamente se justifican cuando se reconvierten en un servicio hacia la sociedad. Si no, no tienen justificación. Si es para un tema personal, no la tienen. Segundo, por un simple hecho de ejemplaridad, porque somos ejemplo para mucha gente. Y he aquí la gran tragedia y el gran vacío de la ética profesional. En el último evento público que tuvo el doctor Narro como rector de la UNAM, participamos en un panel donde hablábamos justamente del liderazgo de las instituciones de educación superior en la sociedad. Estuvimos ahí 6 rectores. A mí me tocó la rifa del tigre porque me tocó hablar después del doctor Narro, que además de que era el rector de la máxima casa de estudios, es un gran orador. Y entonces él dijo que la UNAM ganaba acreditaciones, que la UNAM tenía tales reconocimientos, que la UNAM habló tan bonito que al final todos queríamos gritar un Goya universidad, ¿no? Yo cuando me tocó hablar dije que estaba de acuerdo con Pepe, que estaba de acuerdo con el doctor Narro, pero que la máxima acreditación que una universidad puede tener es la sociedad que forma con sus egresados. Esa es. Entonces, yo no sé entonces, digo, en ese entonces lo dije, ¿verdad? Pero todavía hoy no lo sé, pero en ese entonces dije, desconozco el dato con exactitud, no sé siquiera si lo exista, pero yo me atrevo a afirmar que arriba del 70% de los gobernantes corruptos, de los empresarios incapaces, de los líderes sociales indeseables, salieron de las universidades. Salieron de las universidades. Algo no estamos haciendo, o sea, quitamos a la señora de la corona de ahí y entonces nos enfocamos en estos saberes técnicos y en las competencias y nos olvidamos de una formación integral que antes era el centro de la universidad. Es decir, la inteligencia para llegar a la verdad, la conciencia para llegar a la bondad y el gusto para llegar a la belleza. Esos eran los 3 atributos que siempre buscó la universidad. Y los profesionistas tendríamos que desarrollarlo todavía, ¿no? Vivimos en esta barbarie de la especialización, diría Ortega y Gasset. Entonces, si yo soy un médico, solo sé de medicina. Pero antes los médicos eran personas muy cultas, podías hablar de ellos de cualquier otra cosa. Y creo que este es el gran reto que tenemos nosotros. Yo concluiría diciéndoles por qué les hablé de Dante al principio. Porque siempre hemos confundido 2 términos que a veces algunos consideran sinónimos, el ser artesano y el ser artista. No son sinónimos. Artesano, pues el ser artesano te viene por cultura. La palabra cultura viene de cultivo. Si tú vas a un pueblo mágico, pues casi todos venden las mismas artesanías porque aprendieron todos lo mismo. De alguna forma todos somos artesanos. Pero el artista es único. Si Miguel de Cervantes Saavedra se hubiera muerto cuando niño, nadie hubiera escrito el Quijote de la Mancha. Si Beethoven se hubiera muerto cuando niño, nadie hubiese escrito sus sinfonías. El artista es único. Si un artesano se muere, pues es una tragedia para la familia, pero otro lo sustituye. El artista no tiene cambio, no tiene sustituto. Entonces mi invitación, y por eso empecé con Dante, porque es un artista. Si él no hubiera existido, no existiría la Divina Comedia. No existiría esa obra de perfección litúrgica, literaria, matemática. Entonces, mi consejo o mi recomendación es que vivamos como profesionistas artistas, que construyamos obras personales y profesionales, porque antes de ser profesionistas somos personas, que sean únicas, que se sostengan una vez que nosotros ya no estemos y que dejemos escuela, que finalmente es de lo que se trata. ¿No? Hay un tratado de los héroes de Thomas Carlyle, un escocés, que dice que en todas las sociedades y en todas las épocas hay un puñado de mujeres y hombres que cambian el sentido de la historia y que su apariencia física depende de la época en la que les toca vivir. Este es quizá el primer tratado académico sobre liderazgo. Un puñado de mujeres y hombres que cambian el sentido de la historia. Creo que eso habría que pensar. Y que su apariencia física depende de la época en la que les toca vivir. ¿Quién te dice que tendrían que vestir siempre con
con ropas de colores chillantes y las truzas por encima de los pantalones y lazos mágicos. Claro que no. Visten de camisa y de saco y de vestido y de blusa, así. Entonces, yo creo que por eso es importante este tema de la ética como una responsabilidad social. Bueno, creo que ya me extendí un poco de más, pero que se quería cerrar un poco la idea. Y bueno, pues agradecerle su atención y quedar abiertos por si hubiera alguna pregunta, comentario o queja, pues con todo gusto lo platicamos, ¿no? Les agradezco mucho. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Salvador, por la participación. Disfrutamos mucho y quien tenga una pregunta, le podremos dar lectura o el uso de la palabra. No sé, aquí en el chat no veo ninguna pregunta. Creo que quedamos todos muy satisfechos, muy inspirados. Todos vamos a querer ser mayores todo. Virtuosos. Yo sí tengo una pregunta. Adelante, Carlos. Primero que todo, pues muchísimas gracias. Ha estado extraordinaria esta charla. Me atrapaste en el minuto 3 y y la verdad es que quisiera volver ya después la voy a pedir la copia a Ibelice para que nos la vuelva, porque está disfrutabilísima tu conversación, tu charla. Pero me gustaría, más que una pregunta, una solicitud. ¿Tienes algún libro que recomiendes en relación a todo el origen digamos, en un compendio en relación al tema de los orígenes de los dioses? ¿Algo que nos recomiendes? ¿Alguna lectura o algún libro que recomiendes? Sí, claro que sí. Bueno, primero agradecerte, Carlos, tus comentarios. Qué padre que te gustó. Sí, fíjate que, bueno, el origen se llama Los trabajos y los días de Hesiodo. Hesiodo es una obra en donde explica todo esto. Pero hay varias otras que ya toman parte de Hesiodo y demás. Pero esta la encuentras, de hecho hay una edición del Fondo de Cultura Económica, nomás ya sabes, viene con un lenguaje así medio griego, pero ahí narra todo el tema de lo que se conoce como teogonía, ¿no? La creación de los dioses, desde la perspectiva griega. Entonces, se llama así, Los trabajos y los días de Hesiodo. Y luego, hay varios. Hay uno que se llama, déjame ver si lo tengo por aquí para enseñártelo, que habla sobre mitología griega. Es de un inglés, pero bueno, si no, hay uno de un mexicano incluso que se llama Ángel María Garibay, que se llama Mitología Griega. Ángel María Garibay, y ese también es súper interesante, súper interesante. Y bueno, es que no te dejan nada suelto esos cuates, ¿no? O sea, todos los dioses se entrelazan y fabrican así como un escenario perfecto. Entonces, es súper, te atrapa, usando tu palabra, ¿no, Carlos? Sí, no, por supuesto. Y la verdad es que no le pido a ninguna serie de Netflix nada. Tenemos aquí una mano levantada. El licenciado Héctor Ibarra quiere hacer una participación. Estaba primero mi amigo Aurelio y yo sigo. Discúlpame, Aurelio, aquí en la pantalla me sales en la esquinita, no te vi. A ver, mi querido amigo Aurelio, adelante. Muchas gracias. ¿Sí me escucho, verdad? Sí, perfecto. Gracias, maestra Bianca, gracias, amiga. Gracias, Héctor. Una pregunta, doctor. Híjole, a los que nos toca la dicha y la honra de dar clases, pues realmente es algo que escucharlo es una delicia. Coincido totalmente con Carlos, es toda una delicia. Yo le digo que es como volver a los clásicos, ¿no? Volver a los básicos. Acordarnos de nuestras clases de filosofía del derecho de la universidad. Híjole, estaba recordando ahorita todos aquellos momentos. La pregunta básicamente es, doctor, ¿cómo volver a enamorarnos de esta filosofía, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es en su vasta experiencia que se ve que la tiene, cuál sería la clave para enamorar a las nuevas generaciones, donde pues pareciera ser que les gusta más los jueguitos, la computadora, y otras cosas que ya sabemos, no tengo por qué repetirlas, y que lo hemos visto ahora en la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo enamorarlos? Decirles, mira, ahí está un libro, ve la maravillosa vastedad de la educación. Ahora sí que lo dejo totalmente que nos deleite con su experiencia, doctor. Muchas gracias de antemano.
Gracias, Aurelio. Híjole, pues pones el dedo en la llaga de un tema que nos ha aquejado en la parte educativa, porque, bueno, podré suponer que al igual que la mayoría de los que estamos aquí, ya nos toca dar clases en educación superior. Y cuando estamos en educación superior, pues prácticamente ya los niños ya vienen maleados desde la primaria, secundaria, o sea, ya los hábitos de la no lectura y todo este tipo de cosas a veces nos toca lidiar con cosas que no podemos cambiar, ¿no? Digo, y yo te lo diría, incluso yo me encuentro todavía alumnos de doctorado que no tienen hábito de lectura, ¿no? O sea, que a lo mejor no se han leído un libro, te los pones a leer y se quejan y hay una serie de cuestiones. Pero fíjate que hay un libro bien recomendable de Werner Jaeger se escribe, que se llama Paideia. Paideia, la palabra paidos quiere decir niño, niño en griego. De hecho, cuando alguien abusa de los niños decimos que es pedófilo, que realmente la palabra es paidófilo. Y en esta paideia, él habla de varias cosas en las cuales tendríamos que trabajar, pero claro, desde que son niños, ¿no? Para desarrollar este tema de la lectura y demás, para que sea algo, mira, te pondría yo un ejemplo. Yo creo que al año, cuando no había pandemia, nadie cuenta cuántas películas va a ver al cine. Nadie dice, ay, pero sin embargo, sí decimos, me he leído tantos libros, ¿no? Pero el día que llegáramos a leer libros al mismo nivel que ver películas y que ni siquiera los estés contando porque los disfrutas tanto como ir al cine, ese sería el gran reto, ¿no? Una universidad lectora, una universidad lectora. El caso es que no podemos lograrlo en la universidad, o sea, si no lo traen de abajo, es complejísimo. Por eso yo siempre les digo entre broma y en serio que si alguien ha dado clases en prepa, ya puede considerarse maestro, ¿verdad? Porque en prepa, híjole, 40 pubertos calenturientos ahí que no, pero creo que entre la secundaria y la prepa está justamente el momento de transición en donde decides mucho de lo que vas a hacer en tu vida. Entonces, ahí yo creo que, por ejemplo, en el CETIS, todos los que estamos en universidades, siempre tenemos que pelear por esto en los niveles anteriores, ¿no? Desde secundaria a preparatoria, creo que ahí se forja todo esto, ¿no? Pero tiene que ir en una programación en donde lleguemos a amar la lectura, así como dijo ahorita Carlos, no necesitamos series de Netflix, porque luego ves estas cuestiones y dirías tú, Aurelio, las toman como si fuera algo nuevo, pero ha existido desde siempre. O sea, los cuentos, las novelas son remasterizaciones de los mitos griegos, muchos de ellos, y tal, ¿no? Pero yo creo que el tema tiene que ir aparejado de la lectura. A mí me gusta siempre pues, contárselos como cuentos a veces, eso me ayuda. Y entonces en el cuento los dejas picados, así como, bueno, y quieres saber qué pasó, pues léete el cuento, no te lo va a platicar todo. Hacemos como le llamaríamos la estrategia de las 1001 noches, ¿no? Empezamos a contar el cuento y les dejamos el final entre signos de interrogación. Y bueno, eso esencialmente ayuda un poco, ¿no? En hacerlo un tanto atractivo para crearles un tanto de intriga, que eso es un poco lo que les gusta. Pero definitivamente creo que tenemos que empezar en edades más tempranas. Excelente. Ahora sí le damos el uso de la voz a Héctor Ibarra. Gracias, maestra. Gracias, Javier, por la oportunidad de escuchar al doctor Leanos. Doctor, híjole, ¿qué hacemos con los abogados en la ética? O sea, ¿qué haces con nosotros desde el punto de vista de la claridad que comentaban mis amigos Carlos y Aurelio del pensamiento que nos estás compartiendo? Interesantísimo, pero te lo planteo como algo, no quiero hablar a nombre de la abogacía presente, pero creo que alguien coincidirá en lo siguiente. Siempre estamos en una lucha, los abogados, interna, ¿no? De muchas cosas, pero sobre todo de lo que acabas de señalar, ¿no? La justicia, y si la justicia la vemos desde el punto de vista ético, cómo se compaginan. Y ahorita que te estaba escuchando los ejemplos que nos estabas dando, yo recuerdo una lectura que me impactó de niño y que siempre traigo a colación de Gibran, cuando habla de dos filósofos, o no me acuerdo, eruditos, creo que le dice, de que se odiaban entre sí. Uno era creyente y el otro era
ateo o incrédulos, ¿no? Y se encuentran en una plaza y debaten durante horas con sus seguidores, cada uno, el creyente y el incrédulo. Y después de ese arduo debate, cada uno se retira y Gibran dice, esa noche el incrédulo entró al templo, se arrodilló y pidió perdón por no haber creído y se postró ante los dioses, dice. Y el creyente llegó y quemó los libros sagrados y las esfinges y todo lo que tenía relacionado con la religión. Entonces, los abogados siempre estamos en ese debate, ¿no, Salvador? Siempre estamos con nuevo conocimiento, pero también con esta tendencia de tratar de ser distintos, decías, ¿no? Todos los días somos distintos, pero también ir modificando, pero ahí va. Estamos en un momento de la sociedad donde al parecer el relativismo es más presente que nunca, pues, o sea, no, yo me preocupa cómo estamos reaccionando desde el derecho ante la circunstancia de en verdad estamos adaptando y estamos cediendo principios o en verdad hay principios inmutables relacionados con la ética. Entonces, me parece, híjole, ¿cómo nos adaptamos a estos valores que son, pues, de toda la historia de la humanidad, desde el punto de vista de los abogados? El problema. Gracias. Muy interesante, Héctor. Yo creo bueno, las profesiones, todas tenemos nuestro ethos profesional, así nos dicen, ¿verdad? Que tiene que ver justamente con esta ética y una forma de ser. Ahorita que te escuchaba, me vinieron a la mente tres autores, ¿no? Que a lo mejor podrían ayudarnos a contestar esto de qué hacer. El primero es Kant, ¿no? Emmanuel Kant, que por cierto les voy a dar un chisme que a lo mejor no sabían, pero Kant era regiomontano, ¿eh? Kant era regiomontano. ¿A poco nació aquí en el norte de México? No, nació en Königsberg, que era Prusia, ¿eh? Pero König quiere decir rey y Berg es monte, o sea, nació en el Monterrey, allá por eso cuando lees los libros en alemán dicen que era el regiomontano, y yo dije al principio, caray, pues ¿dónde nació? Pues era de Königsberg, que era Prusia, hoy pertenece a Rusia. Kant decía una frase muy hermosa, que todos los que tenemos la dicha de estudiar tendríamos que diferenciar lo que son medios y tienen un precio de lo que son fines y tienen dignidad. Es decir, diferenciar cómo tratas a las personas y cómo tratas a los medios, ¿no? Porque en esta confusión del mundo actual, Héctor, acabamos tratando a las personas como medios, como mercancías, y nosotros mismos nos hacemos una mercancía, o sea, nosotros mismos, nuestros servicios, tal y tal, y nos olvidamos que antes de ser abogados somos personas. Entonces, creo que esto que Kant maneja como no perder de vista medios, precio, fines, dignidad, ¿no? Los fines tienen dignidad, los medios tienen precio. Creo que esto nos ayudaría mucho a ubicarnos, ¿no? Y a enseñar, ¿no? Enseñar esta tendencia. Luego, pues la vida no siempre es color de rosa. Los dilemas éticos a veces no son, a ver, ¿qué prefieres? Imagínate que le preguntas a un niño, ¿qué prefieres? ¿Una sopa de espinacas o un chocolate? Pues las decisiones no son siempre así, ¿va? No son siempre negro y blanco. A veces, híjole, están medios combinadas y a veces, ¿qué hago? ¿Despido personal o sacrifico finanzas? O sea, las decisiones no siempre están planteadas en un dilema de bueno o malo, así maniqueamente. Entonces, ante la perspectiva de tener una situación de esta naturaleza, Santo Tomás de Aquino nos dice siempre, piensa en el mal menor, el mal menor. De todos modos voy a hacer daño, o sea, ya está, porque la decisión me viene con lumbre. Entonces, siempre piensa en el mal menor y siempre piensa en el bien mayor. ¿Cómo hago menos daño? Porque ya sé que voy a hacer daño, ¿no? Entonces, creo que eso también nos ayudaría mucho a pensar en este sentido. Y finalmente, regresaré a Platón y a su parte del banquete cuando habla del amor,
porque creo que esto nos ayudaría. Y van a decir, no manches, este Salvador ya se está poniendo romántico y apenas estamos en septiembre, el mes del amor es febrero y estamos en fiestas patrias. Y no, 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 porque la definición que hace de amor Platón y que luego va a adoptar todo el cristianismo es amar a algo o a alguien, es querer ver ese objeto amado en su mejor versión, en su mejor versión. Si tú amas la abogacía, los quieres ver a cada uno de ellos en su mejor versión. Entonces, por eso, a veces tienes que meter mano dura, ¿verdad? Es como para nuestros hijos. Oye, pues a mí no me dolería nada más que ver a mi hijo que no haya desarrollado todas las capacidades que pudo, ¿no? Hasta en los objetos. Si yo amo mi casa y amo mi biblioteca, la quiero ver ordenadita, la quiero ver bien, quiero verla en su mejor versión. Entonces, a veces se nos olvida ese concepto de amor que tiene que ver con esta transformación de la persona o del objeto amado en su mejor versión. A veces al niño para que sea la mejor versión le tienes que poner un par de soplamocos ahí para que se aplaque, pues bueno, lo tienes que hacer, es parte del mal menor, pero tiene que llegar a ser lo mejor. Entonces creo que lo que nos ha faltado, Héctor, y que tendremos que inculcar mucho en nuestras profesiones es el amor por la profesión. Y cuando esto ocurre, entonces la queremos ver flamante, la queremos ver bien, la queremos ver diríamos, en esa penetración social. Por ahí va la cosa. Entonces, pues yo creo ahorita que te escuchaba que con esto de Kant o de Santo Tomás o de Platón, podríamos encontrar algunas respuestas clásicas o de siempre a problemas actuales, ¿no? Excelente. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Le cedo el uso de la voz a maestra Bianca Barceló. Pues antes de otorgar y dar lectura al reconocimiento al doctor Salvador Leaños, creo que todos los que estamos aquí estamos pasmados con todos estos pequeñas, ahora sí que datos de sabiduría que nos está otorgando, ¿no? En lo personal me atrapó cuando justificó la ética es estrictamente humana ya que tenemos libertad del raciocinio. Creo que en el hoy por hoy, en el día a día, no tenemos conciencia de ese privilegio que tenemos como seres humanos de esta libertad, y por lo tanto desdeñamos bastante nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de elegir entre el bien y el mal y el utilizar esta ética para ahora sí que para nuestra formación, ¿no? El reto que nos queda y usted terminó con una nota bastante positiva es la virtud se forma, lo cual nos da esperanza, lo cual ahora sí que decimos, perfecto, se puede formar, podemos nosotros hacer algo por ahora sí que obtener la mejor versión de los seres humanos, en este caso de nuestro país que queremos y en nuestro microcosmos de los abogados que en nuestras universidades estamos formando, ¿no? Entonces, yo a nombre de CETIS Universidad le quiero dar muchísimas gracias por esta gran charla. Yo creo que necesitamos una parte 2, parte 3. Lo vamos a invitar más seguido porque muy interesante toda esta sabiduría que nos impartió. Y vamos a dar lectura de este reconocimiento. La Asociación Nacional de Abogados de Empresas, así como CETIS Universidad, otorgan el presente reconocimiento al doctor Salvador Leaños Flores por su brillante participación en la exposición del tema La ética como responsabilidad profesional en la ciudad de Mexicali el día de hoy, 23 de septiembre, firmado por el licenciado Francisco Javier Sánchez Pérez, presidente de ANADE, y una servidora, Bianca Yalil Barceló Sandoval, directora de la Escuela de Derecho de CETIS. Y pues a nombre de CETIS le agradezco de nueva cuenta por esta gran charla, gran cátedra. No sé si quiere externar algunas palabras finales antes de cerrar con esta charla. Bueno, no, agradecerles su siempre amable anfitrionía y pues nada, cuando gusten estaremos dispuestos y pues a seguir haciendo el esfuerzo para lograr esa transformación que luego queremos de nuestro mundo profesional. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse. Un gusto recibirlos también en ANADE. Bonita noche para todos. Gracias, Salvador.
Gracias, Saludos, Luis. ya. Nos vemos, Héctor. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Saludos.